El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó a Venezuela en una visita oficial que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Caracas y aliados internacionales en un momento de transición política para el país sudamericano. El Congreso de Perú destituyó al presidente interino, el derechista José Gerí, a menos de 2 meses de las elecciones generales, lo que convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios del 2016. El régimen de Venezuela enfrenta nuevos cuestionamientos tras la detención de Evanam Romero, uno de los expertos petroleros más respetados del país y ciudadano estadounidense, en un caso que reaviva las denuncias de persecución política y genera inquietud en el sector energético. En un contexto de fuertes tensiones en Medio Oriente y negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos, el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, lanzó una dura advertencia al presidente Donald Trump. Aseguró que Washington no podrá destruir a la República Islámica, ni siquiera mientras se llevan a cabo las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó a Venezuela en una visita oficial que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Caracas y aliados internacionales en un momento de transición política para el país sudamericano. El alto funcionario catarí fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Estado La Guaira, por el canciller venezolano Iván Gil, y se espera que sostenga reuniones de alto nivel con la presidenta encargada Delcy Rodríguez para profundizar la cooperación internacional y política bilateral. La visita de Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien también funge como ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, se produce 6 semanas después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, y en medio de gestiones de Estados Unidos para reactivar la relación con Venezuela, abrir el espacio aéreo y promover inversiones en sectores como el energético. Qatar ha sido considerado por diplomáticos y analistas como un actor clave y mediador entre Washington y Caracas en los últimos años, facilitando conversaciones y ofrecimientos de diálogo en momentos de crisis. De hecho, Doha ha participado en intercambios y acercamientos previos entre el gobierno venezolano y Estados Unidos, y su papel como puente diplomático se refuerza con esta visita. Según fuentes oficiales venezolanas, el objetivo de la agenda de trabajo es potenciar relaciones bilaterales en áreas diplomáticas, económicas y estratégicas, incluyendo la cooperación en sectores como la energía, comercio e inversiones que ambos países buscan desarrollar en conjunto. La relación entre Venezuela y Qatar tiene una larga historia de vínculos diplomáticos, instaurados formalmente en 1973 y reforzados por diferentes gobiernos a lo largo de las décadas. El acercamiento reciente ocurre en un contexto donde Venezuela ha reabierto su espacio aéreo tras meses de bloqueo y ha recibido inversiones petroleras bajo nuevas licencias estadounidenses. Asimismo, se ve un avance en su transición política, con una nueva administración encabezada por Delcy Rodríguez. El régimen de Venezuela enfrenta nuevos cuestionamientos tras la detención de Evanam Romero, uno de los expertos petroleros más respetados del país y ciudadano estadounidense, en un caso que reaviva las denuncias de persecución política y genera inquietud en el sector energético. Romero, de 86 años, fue arrestado el viernes en Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas para sostener reuniones con empresas petroleras internacionales. Su detención ocurre en un momento clave cuando Washington presiona por la reactivación de la producción de crudo y la llegada de nuevas inversiones. El consultor relató al diario ABC desde una clínica privada donde permanece bajo custodia que fue detenido sin previo aviso y sin que se le informaran cargos formales. Según explicó, al intentar abordar su vuelo, las autoridades detectaron una orden en el sistema y le impidieron continuar el viaje. Romero fue detenido inicialmente por agentes policiales y de Interpol en el aeropuerto. Pasó su primera noche en una oficina policial y debido a su edad y condición médica fue trasladado luego a una clínica donde permanece vigilado. No puede usar teléfono ni computadora, lo que le impidió participar en los encuentros que tenía programados.
El experto asegura que nunca fue notificado previamente de ningún proceso judicial y que su caso podría estar vinculado a un antiguo litigio empresarial ya resuelto. Según su versión, detrás de la reactivación del expediente estaría un antiguo socio con vínculos con el fiscal general Tarek William Saab. La primera audiencia judicial se realizó sin una decisión definitiva y fue pospuesta para los próximos días. Hasta ahora, Romero sostiene que no se le han presentado cargos formales. Su detención genera especial preocupación por su trayectoria. Fue fundador de INTEBEP, el Centro de Investigación de Petróleo de Venezuela, y ocupó altos cargos durante la apertura petrolera de los años 90. También fue viceministro de Energía y parte de la directiva estatal. Romero también integra un grupo de exdirectivos y técnicos que elaboran propuestas para la reconstrucción de la industria petrolera en un escenario de transición política. Su arresto se produce pocos días después de la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en medio de presiones de la Casa Blanca para liberar presos políticos y ofrecer garantías a los inversionistas. De ahora en adelante, comer acá afuera. Mujeres, familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas. Reclaman más excarcelaciones tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía. Buenos días, bueno, fíjate, ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. Mucha debilidad, cansancio cuando me levanto y bueno, ya ni siquiera se puede descansar, dormir bien, nada de eso. El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer, ya tenemos 2 días sin comer. El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones, pero las excarcelaciones se producen a cuentagotas. Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a espera de que sus presos salgan. Las mujeres comenzaron la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas. Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y según sus allegados también están en huelga de hambre desde el sábado. Los familiares estamos desvaneciéndonos poco a poco y ya los muchachos arriba comienzan a sentir también que tienen unas horas más sin comer en esta huelga de hambre que nosotros. Entonces, pónganse la mano en el corazón, sean humanos y sean conscientes. Dios está mirando para acá abajo. Hagan lo justo y ya empiecen a liberar a esta gente. Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos. Una de las 10 mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señaló Rafael Arreaza, un médico que las asiste y que intentó ingresar a atender a los presos, pero no le fue permitido. Estamos aquí bajo el llamado de la colectividad para atender a los familiares de los presos en Zona 7 que se encuentran en huelga de hambre e intenté entrar a atender a los internos que también se ha corrido la noticia que están descompensados. Lamentablemente no me fue permitido. Las mujeres se quejan del aplazamiento 2 veces de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años del chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en libertad de cientos de detenidos. La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero, cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación. En total, 444 presos políticos han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal, que asegura que más de 600 siguen tras las rejas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el lunes en que Cuba es una nación fallida. En declaraciones ante los periodistas a bordo del avión presidencial, el mandatario llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Washington. Sin embargo, al ser consultado sobre si derrocaría el gobierno de la isla, como cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo que no cree que eso sea necesario. Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo de Venezuela y ante la presión de Washington para evitar que otros países le vendan crudo. La Habana acusa a Trump de querer asfixiar la economía nacional, que se encuentra sometida a embargo de Estados Unidos desde 1962. La mesa directiva
declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. El gobierno de José Gerí llegó a su fin. Tras 130 días como presidente de la República, el Congreso finalmente aprobó este martes las mociones de censura en su contra. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la decisión quedó formalmente ratificada, marcando así el cierre de una gestión breve, pero profundamente cuestionada. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. Luego de más de 4 meses como presidente encargado y en medio de múltiples denuncias y críticas durante su administración, José Gerí ahora retornará al Congreso. Gerí inició su mandato el 10 de octubre pasado, tras la vacancia de la exmandataria Dina Boluarte. En su primera mediación como jefe de Estado, registró un 58% de aprobación, la cifra más alta de popularidad de un gobernante peruano en los últimos 5 años. Sin embargo, rápidamente su figura empezó a ser objeto de cuestionamientos, sobre todo tras el escándalo del Shifagate, destapado a inicios de enero por la prensa y que retrató encuentros no registrados del mandatario con empresarios chinos. Estas revelaciones despertaron sospechas y dieron lugar a una investigación preliminar del Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias. Además, también se inició otra investigación tras la contratación de jóvenes en diversas entidades del Estado, luego de sostener encuentros privados con Gerí en el Palacio de Gobierno. Cabe precisar que cuando Gerí asumió el poder, ya se conocía también una denuncia en su contra por presunta violación sexual a finales de diciembre del 2024, pero que fue archivada. Los cuestionamientos políticos se daban en un contexto de fuerte incremento en la inseguridad ciudadana y de medidas que no llegaban a solucionar los problemas de la ciudadanía. Todo ello configuró un escenario que aceleró la remoción del mandatario. Ahora, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que la elección de la nueva mesa directiva y del presidente de la República, que completará los próximos 4 meses de gestión, se realizará durante la sesión plenaria de este miércoles 18 de febrero, desde las 6 de la tarde. El mundo pone su mirada en Perú tras la destitución del presidente José Gerí. La crisis política del país sudamericano, que mañana conocerá a su octavo presidente en 10 años, ha generado reacciones inmediatas en los principales medios internacionales que analizan el impacto institucional, social y económico del país. El New York Times hizo hincapié en su titular con lo reiterativa de la situación con un «Perú destituye a su presidente otra vez». CNN, por su parte, colocó inmediatamente en prioridad la situación de Lima y desarrolló el suceso con énfasis en la inestabilidad política del país que lleva muchos años. Desde Inglaterra, la cadena BBC subrayó el hecho de que la censura se dé a solo 2 meses de las elecciones presidenciales de Perú y el poco tiempo que llevaba Gerí en el cargo. En España, El País fue más allá y tituló: El Congreso de Perú tumba al presidente José Gerí apenas 4 meses después de nombrarlo. Medios de la región también le dieron cobertura al terremoto político de Perú. El Espectador de Colombia fue otro de los medios que subrayó la cercanía con las elecciones generales del país incaico. En México, El Universal destacó la destitución por tratarse del 8º cambio presidencial en una década. En el vecino del sur, Chile, la tercera subrayó que fueron 7 mociones de censura las que terminaron con el breve mandato de Gerí, mientras que en Argentina, La Nación mencionó las investigaciones por tráfico de influencias que terminaron con la censura del presidente interino. Agencias internacionales de noticias también reaccionaron. Reuters apuntó que la votación fue contundente y destaca que este hecho subraya la continua inestabilidad en Perú. Por su parte, AP resalta que el proceso se da a pocas semanas de las elecciones presidenciales y que Gerí enfrentó escrutinio por reuniones no declaradas con ejecutivos chinos.
En tanto, la agencia AFP destacó lo inédito de esta destitución y subrayó que se trata del 7º presidente peruano en ser destituido con una larga crisis política que data del año 2016. Una delegación de casi 400 empresarios canadienses se reunió el lunes con líderes del sector privado en México para explorar oportunidades de inversión con mayor seguridad para sus compañías. Esta misión llega en un momento en que Canadá y México revisan junto con Estados Unidos el Tratado Comercial de América del Norte, TEMEC, y en medio de las tensiones provocadas por las amenazas arancelarias de Donald Trump a sus vecinos y socios comerciales. El ministro canadiense del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, subrayó las alianzas entre agencias de seguridad y anunció que la Real Policía Montada de Canadá planea duplicar este año el número de oficiales que trabajan en la embajada en México. Es muy importante continuar la relación sólida y de confianza que tienen Canadá y México entre agencias de seguridad, entre organizaciones militares. Este evento ocurre a varias semanas del secuestro de 10 mineros mexicanos que trabajaban para una compañía canadiense. Las autoridades confirmaron la muerte de 5 de ellos y continúa la búsqueda de los 5 restantes. Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, consideró inteligente incluir el tema de la seguridad en el diálogo bilateral y enfatizó que la prioridad para el gobierno mexicano es frenar radicalmente el tráfico de armas hacia México, principalmente desde Estados Unidos. Durante el último día de desfiles y comparsas oficiales del Carnaval de Río de Janeiro, las expresiones artísticas callejeras volvieron a concentrar miles de turistas, entre ellos muchos extranjeros que, a pesar de la barrera idiomática y su poca destreza en el baile, consiguen mezclarse y disfrutar igual que los brasileños. Si bien la mayoría de los fiesteros son residentes o turistas nacionales, el número de extranjeros crece con cada carnaval y su alegría se destaca con expresiones propias de sus países de origen. Los jóvenes foráneos son los más entusiastas frente a las comparsas, como la del desfile del cachorro cansado por las calles del barrio Flamengo, a donde llegaron las austriacas Lili y Lizzy, que llevan 10 días en la ciudad disfrutando de las playas, la vida carioca y también del carnaval desde su fase previa. Creo que es único, increíble, algo que no se encuentra en ningún otro lugar, es abrumador. Este cincuentenario bloco, como se conoce a las bandas y desfiles callejeros de Río, es una tradicional comparsa de barrio que ha crecido con los años y, a diferencia de otros cortejos donde las bandas caminan hombro a hombro con los fiesteros, en esta los músicos se movilizan sobre un camión adaptado como una especie de tarima móvil con sonido. Según la agencia brasileña de promoción del turismo, cerca de 300.000 turistas estarán en Río durante la temporada de carnaval, que se extenderá hasta el próximo fin de semana, lo que supone un 12% más que en 2025 y representa un récord para la ciudad. Mantener el veto a las empresas europeas en las licitaciones públicas panameñas fue la decisión del presidente José Raúl Mulino, luego de que la Unión Europea decidió dejar al país centroamericano en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria. Así lo dijo el mandatario a través de un mensaje en su cuenta de X. Aunque sabíamos que en esta revisión de la Unión Europea no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión en octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades. Panamá prepara licitaciones de proyectos como un tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica, puertos y un gasoducto en las cercanías del Canal de Panamá, además de otras obras de infraestructura pública, unos planes en los que ya han expresado interés algunas empresas europeas. En 2025, la Unión Europea excluyó a Panamá de una lista de blanqueo, pero hoy decidió mantener al país en otra, la de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria, porque según informaron no ha subsanado deficiencias en materia de exenciones e intercambio de información fiscal. Desde que asumió el gobierno en julio de 2024, el presidente panameño se ha quejado de manera reiterada de que se mantenga a Panamá en listas discriminatorias pese a todos los cambios legales aplicados por el país en los últimos años. En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas panameño dijo que el Ejecutivo confía en que los avances realizados a la fecha y en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones. En el último año, Panamá ha salido de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y de la lista de paraísos fiscales de Ecuador. Además,
En 2023 fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gavi. La entidad de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto interno en Colombia identificó formalmente los restos de Camilo Torres. Este sacerdote católico, cuya figura trascendió en Latinoamérica, se enroló en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en 1965, pero murió en febrero del año siguiente en uno de los primeros combates contra el ejército colombiano. Con su muerte se convirtió en uno de los emblemas del grupo armado de inspiración guevarista y de la teología de la liberación, una corriente latinoamericana del catolicismo que aboga por la defensa de los pobres. Los restos habían sido hallados en 2024 en un cementerio de la ciudad esteña de Bucaramanga, donde había sido enterrado tras ser exhumado 3 años después de su muerte. Pudimos identificar y entregar dignamente el día de ayer al sacerdote Camilo Torres, que para nosotros es un motivo de esperanza en el entendido de que muestra que la búsqueda humanitaria y extrajudicial que desarrolla esta entidad puede tener resultados, inclusive cuando la esperanza se ha perdido. Después de tantos años, 60 años de búsqueda de su cuerpo, lo pudimos encontrar. Así que también... El ELN fue fundado en 1964 por sindicalistas, campesinos y estudiantes, muchos de ellos formados en Cuba y simpatizantes de Ernesto Che Guevara y la Revolución Cubana. Actualmente la guerrilla se financia principalmente con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Tras intentos fallidos de diálogo con el gobierno, el presidente Gustavo Petro, también exguerrillero del M-19, optó por golpear militarmente al grupo con la ayuda de Estados Unidos. Encontrar los restos de Torres ha sido una demanda recurrente del ELN para iniciar diálogos de paz. Adiós a Jesse Jackson. El veterano activista de los derechos civiles en Estados Unidos murió el martes a los 84 años. Compañero de Martin Luther King en los años 60, este pastor bautista y talentoso orador hizo retroceder a lo largo de su vida las barreras que limitaban el espacio político abierto a los afroestadounidenses. Sus 2 campañas presidenciales en la década de los 80 lo hicieron conocido entre un público mucho mayor y allanaron el camino para la llegada a la Casa Blanca 2 décadas después de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos. Se convirtió en mediador diplomático, abogando por el fin del apartheid en Sudáfrica, y en los años 90 en emisario especial a cargo de África en la administración de Bill Clinton. También se distinguió en las negociaciones para liberar a rehenes y prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Belgrado. En 2017, Jackson anunció que sufría de la enfermedad de Parkinson, por lo que disminuyó sus compromisos públicos. Sin embargo, en abril de 2021, se quedó junto a la familia de George Floyd en Minneapolis tras el veredicto histórico que declaró culpable al policía blanco Derek Chauvin por la muerte del afroestadounidense. La familia de Jackson destacó que su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas. A su vez pidió honrar su memoria, continuando la lucha por los valores por los que vivió. El estallido de petardos y las bengalas de mano rompieron la rutina del icónico barrio chino o Chinatown en Nueva York, donde centenares de personas se congregaron para las celebraciones de Año Nuevo chino en la ciudad que alberga la mayor comunidad chino-estadounidense del país y una de las más numerosas fuera de Asia. El color rojo y dorado asociados en China a la prosperidad y la buena fortuna fueron los protagonistas de la jornada que llamó la atención de vecinos, turistas y curiosos, entre ellos numerosas familias y niños que esta semana no tienen clases por la pausa escolar de invierno. Asociaciones comunitarias y grupos culturales ofrecieron presentaciones de danzas tradicionales, música y exhibiciones de artes marciales. Tampoco faltaron niños disfrazados de emperadores, exhibiciones improvisadas de maestros de caligrafía y montones de papelillos rojos esparcidos por el suelo para dar la bienvenida al caballo que marca el inicio del nuevo ciclo lunisolar. El barrio chino simboliza la resiliencia de la comunidad chino-estadounidense neoyorquina y un reclamo turístico y gastronómico. Según estimaciones municipales, el desfile anual del Año Nuevo Lunar congregó el año pasado a unas 600,000 personas y este año volverá a recorrer las calles de la Gran Manzana el 1 de marzo.
En un contexto de fuertes tensiones en Medio Oriente y negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, lanzó una dura advertencia al presidente Donald Trump. Aseguró que Washington no podrá destruir a la República Islámica ni siquiera mientras se llevan a cabo las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Khamenei, en un discurso transmitido en medios oficiales, subrayó que Trump ha reconocido que en casi 47 años desde la Revolución Islámica, Estados Unidos nunca ha logrado derrotar o destruir a Irán, y añadió que tampoco podrá lograrlo ahora. Según sus palabras, la fuerza militar más poderosa del mundo, afirmó, puede ser golpeada tan fuerte que no pueda levantarse de nuevo, en referencia indirecta a los activos militares estadounidenses desplegados en la región. El líder iraní también repitió críticas a las amenazas de Washington y las exigencias que Estados Unidos ha planteado en las conversaciones y describió la insistencia en imponer condiciones sobre el resultado como absurda y equivocada. Khamenei acusó a Estados Unidos de intentar dominar a Irán mediante presión en vez de entablar un diálogo basado en reciprocidad. Estas declaraciones ocurren exactamente el mismo día en que se retomaron negociaciones indirectas en Ginebra entre representantes iraníes y estadounidenses bajo la mediación de terceros países, con el objetivo de avanzar en un acuerdo nuclear que incluya inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y posibles limitaciones a programas de enriquecimiento de uranio. Mientras tanto, Estados Unidos ha demostrado su compromiso con la negociación desde la Casa Blanca. El propio presidente Donald Trump anunció que participará de manera indirecta en estos diálogos tras intensificar la presencia naval estadounidense en el Golfo Pérsico, incluyendo el despliegue de portaaviones poderosos para reforzar su posición estratégica. No obstante, la postura de Irán aparenta mantenerse firme. Khamenei mencionó también la presencia de embarcaciones militares norteamericanas cerca de aguas iraníes, advirtiendo que un destructor es peligroso, pero más peligroso aún es el arma que puede enviarlo de fondo al mar, en lo que fue interpretado como una amenaza implícita hacia activos militares de Estados Unidos en la región. La ONU, la Unión Europea y varios países árabes denunciaron el lunes el cambio israelí en el registro de tierras en Cisjordania ocupada, que podrán ser catalogadas como propiedad del Estado, una reforma que sus críticos afirman que está orientada a acelerar la anexión de este territorio palestino. En cuanto a nuestra postura, siempre ha sido muy clara y coherente en el sentido de que desde hace tiempo mantenemos la postura de no reconocer la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Reiteramos que la anexión es ilegal según el derecho internacional y exhortamos a Israel a revocar esta decisión. Una semana después de aprobar el texto que facilita la compra de tierras por parte de colonos, el Gabinete de Seguridad israelí autorizó el domingo el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Israel revocar inmediatamente esta reforma catastral que considera desestabilizadora. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que condena enérgicamente la decisión y que rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como territorio público, bajo control de la fuerza de ocupación, y consideró que las nuevas medidas son legalmente inválidas y que equivalen al inicio de facto de un proceso de anexión. Egipto, Jordania y Qatar también condenaron las medidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí defendió en X la legalidad de las medidas aprobadas el domingo y aseguró que buscan poner orden en los procedimientos de registro de propiedad y resolver los litigios jurídicos. Las delegaciones de Rusia y Ucrania celebraron el martes la primera jornada de un nuevo ciclo de negociaciones para terminar con la guerra iniciada hace casi 4 años, un diálogo mediado por Estados Unidos en Ginebra. Una fuente cercana a la delegación rusa dijo a periodistas que la jornada duró 6 horas y que el ambiente fue muy tenso. Antes de las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz, lanzando 29 misiles y 396 drones que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad.
Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató el martes a 3 empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades. Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014. La primera jornada de negociaciones contó con la participación de representantes de 4 países europeos: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. La nueva ronda de conversaciones de paz continuará el miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que decidirá pronto sobre posibles nuevos envíos de armas a Taiwán, luego de que su homólogo Xi Jinping le advirtiera de no hacerlo. Estoy hablando con él sobre esto. Tuvimos una buena conversación y pronto tomaremos una decisión. Tenemos una muy buena relación con el presidente Xi. Trump prevé viajar a China en abril. El país asiático reclama la isla autónoma de Taiwán como parte de su territorio. Y en una llamada telefónica, el 4 de febrero, Xi pidió a Trump manejar con cautela la venta de armas a Taipei. Según la cadena estatal CCTV, Xi ha dicho que el tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. China considera a Taiwán como una de sus provincias que aún no logró unificar con el resto de su territorio desde el final de la Guerra Civil China en 1949. No excluye el recurso a la fuerza para tomar su control. Washington no reconoce oficialmente a Taiwán, pero es el principal sostén militar de la isla, aunque el tono de ese apoyo se ha suavizado levemente bajo el mandato de Trump. Estados Unidos aprobó en diciembre la venta de $11,000 millones en armas a Taipei, a lo que China respondió con grandes maniobras militares con fuego real, en las que simuló un bloqueo de Taiwán. Incendio en un edificio de la localidad española de Manlleu, cerca de Barcelona. Según las primeras informaciones, las víctimas serían 5 jóvenes que se encontraban en un desván de almacenaje situado en la azotea. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que hay una causa abierta, al tiempo que se desconoce el origen del siniestro o el motivo de la reunión de los jóvenes. El Ayuntamiento de Manlleu informó que se decretaron 3 días de luto. Mientras tanto, el presidente regional catalán, Salvador Illa, se mostró conmocionado por la tragedia y envió su más sentido pésame a familiares y amistades. El primer ministro indio Narendra Modi y el presidente francés Emmanuel Macron elevaron este martes su relación bilateral al rango de asociación estratégica global especial para blindar su soberanía frente a la actual incertidumbre geopolítica. Durante una declaración conjunta en la ciudad india de Bombay, Modi destacó que esta asociación no solo es estratégica, y según sus propias palabras, señaló que en los tiempos turbulentos que se viven hoy, representa una alianza para la estabilidad global y el progreso global. Este nuevo estatus coloca a Francia en el círculo íntimo de Nueva Delhi, aunque técnicamente permanece un peldaño por debajo de la asociación estratégica especial y privilegiada que la India reserva exclusivamente para Rusia. Este nuevo pacto con Francia se enfoca en la soberanía tecnológica del futuro, permitiendo que ambos países diseñen y fabriquen juntos motores de aviación de quinta generación y los 26 cazas Rafael Marín. El acuerdo alcanzado este martes en el estado de Maharashtra pretende que la nación deje de ser un cliente para convertirse en un socio industrial capaz de producir armamento de última generación gracias a la transferencia de tecnología. Las delegaciones de la India y Francia impulsan este martes la negociación de un acuerdo de defensa valorado en $42,000 millones que incluye la compra de los cazas Rafael Marín y el megaproyecto para fabricar otros 114 aviones de combate adicionales en el suelo indio.